Última semana y ya sí que esta vez estamos en la recta final. Nos queda solamente esta semana, las actividades de esta semana y ya habremos como hecho un recorrido por todos los contenidos de la asignatura de gestión del proyecto. Hoy, digamos, en el contenido de esta semana lo que os voy a explicar es cómo gestionar el proyecto cuando ya está en marcha. Si habéis ido viendo, pues la primera semana hicimos una introducción, después hablamos de cuál era el proceso de venta y el proceso previo a obtener un proyecto de diseño. La tercera semana hablamos de la documentación que había que concretar para ponerlo en marcha y ahora lo que vamos a ver es qué ocurre cuando ya tengo el proyecto en marcha, porque ahí también, evidentemente, y con bastante ímpetu, pues hay que gestionar ese proyecto para asegurarnos que nuestro presupuesto nos satisface, cumple con las expectativas del cliente, que no nos pasamos en tiempo, que no nos quedamos cortos en la evaluación, que vamos dando respuesta a las necesidades del cliente y de las fases que habíamos establecido en condiciones. En el caso de contar con recursos externos, puede ser recursos materiales, humanos, etcétera, sobre todo los humanos, saber que las personas que están trabajando con nosotros pues están motivadas, satisfechas, dando lo mejor de sí y que se sienten felices, claro que sí. Es un tema que también se puede tener en cuenta, ¿vale? Vamos a ver todo esto y con eso vamos a cerrar la asignatura. Si alguien se queda con dudas, por favor, abrís un hilo en el tablero, como habéis hecho en otras ocasiones, y ponéis ahí todas vuestras preguntas. Comparto pantalla y vamos adelante con el tema. Gestión del proyecto. Vamos a empezar repasando algunos temas, aprovechar que es la última semana y bueno, quería hablar de nuevo del tema de los pagos, sobre todo para recordaros que pedir un pago por adelantado es la mejor forma de asegurarnos que el cliente está comprometido. De verdad, cada vez que trabajéis gratis estáis logrando que haya otra persona al otro lado que no esté valorando lo que hacéis y que seguramente el día que pueda permitirse contratar a alguien para los servicios que os está pidiendo ahora, seguramente no os va a llamar a vosotros, porque vosotros sois el proveedor que trabaja de forma gratuita. ¿Vale? Sé que muchos de vosotros esto ya lo sabéis, pero sobre todo para los que os estáis iniciando, el mundo del diseño pues tiene unas ciertas dinámicas y hay mucha gente que trata de aprovechar pues, las ganas de trabajar y la motivación de los diseñadores para ofrecerles bueno, formas de trabajo que no son razonables. Yo, por mi experiencia, proyecto que he empezado gratis o que no he cobrado un adelanto, proyecto en el que he tenido problemas. Con lo cual, siempre, siempre pedir un adelanto. El porcentaje lo podéis negociar. Lo importante es que haya una persona que adquiera un compromiso. Y qué mejor que introducir mis datos bancarios y darle a pagar para mostrar mi compromiso y para preocuparme porque ese proyecto vaya a buen puerto, tanto como tú que eres el diseñador o la diseñadora. Eh, Muy bien. Es difícil que nos paguen si no nos conocen, pero si no tenemos el verdadero compromiso del cliente, como digo, normalmente nos genera muchos, muchos más problemas. Entonces, la idea era acordaros de aquellas imágenes del precipicio y de cómo podíamos ofrecer seguridad al cliente, pues todo eso se puede ofrecer sin necesidad de que nos paguen. Yo en mi caso a día de hoy sigo captando nuevos clientes que no me conocen de nada bueno, pues pueden ver mi web y ven con qué clientes he trabajado y eso les da suficiente confianza como para decidir hacer el proyecto conmigo y tirar adelante realizando, pues firmando un contrato y realizando ese primer pago. Lo importante es transmitirle a la idea que somos los aliados del cliente, que estamos con él en esta resolución de este reto. Muy bien, con respecto a los acuerdos, después de haber trabajado el briefing, que ya lo vimos, hay que entender que hay muchos aspectos que no van a estar concretados dentro de ese briefing, que por más que queramos prever todas las posibles soluciones imaginativas que quisiéramos y acerca del proyecto, pues es muy posible que queden espacios
lo que se le llama trasfondos de obviedad, cosas que no se han definido demasiado y que por el camino pues generen alguna sorpresa o algún conflicto quizás. Entonces, también hay que ser capaz de tener flexibilidad y sentido común cuando eso ocurra, ¿vale? Que el cliente no haya tenido una posibilidad en mente a la hora de elaborar el briefing no quiere decir que no podamos estar abiertos a considerar ese cambio, ¿eh? Evidentemente, si el cambio es muy importante, pues ahí habrá que hacer una revisión de los honorarios, pero bueno, también en el presupuesto deberíamos contemplar siempre una partida de imprevistos, ¿eh? Y si finalmente no ocurren esos imprevistos, pues ala, premio para vosotros y acabamos el proyecto con unos pocos más de dineritos en el bolsillo. Pero si existen los imprevistos, no me genera un problema. Muy bien, si por el camino hay cambios, hay que recogerlos por escrito, en un nuevo documento o en su defecto, pues en un email ya es suficiente, pero que quede escrito y confirmado por parte del cliente que este es el nuevo acuerdo al que hemos llegado. Cuando empezamos el proyecto, muchas veces el cliente tiene algo en mente y le cuesta mucho explicárnoslo, ¿eh? Se imagina cosas pero no tiene una forma definida, no es capaz de dibujarlo, no sabe muy bien cómo trasladarnos esa idea. Yo en estos casos lo que hago es pedirle referencias al cliente, referencias de proyectos relacionados que le parezcan interesantes para realizar nuestro proyecto. Esto nos lo pueden dar a través de un mood board o de un informe. Yo últimamente, por ejemplo, uso la herramienta de Pinterest, ¿no? Muchas veces pido al cliente que busque en Pinterest cosas y que cree un tablero y en ese tablero pues vaya poniendo cada una de las cosas que le interesan. Lo importante es que en cada una de las cosas que publique explique exactamente qué es lo que le interesa y por qué cree que es relevante para el proyecto. Porque si nos pone una imagen y no nos explica el qué, igual nos está poniendo la imagen en referencia a los colores y nosotros nos interesan las curvas y nos quedamos con las curvas pero nos olvidamos de los colores. Por poneros un ejemplo. Es algo muy evidente, pero hay que pedirle al cliente que haga ese esfuerzo de concretar, de definir bien qué le interesa de cada uno de los proyectos. Y sobre todo, perdonar que sea un poco pesada con esto, es súper importante el tema de la asertividad y de tratarla de aplicar todo lo que pueda en mis proyectos. Ya habéis visto el ejercicio en el que trabajabais la asertividad y habéis visto pues, posibles errores o situaciones en las que no se acaba de generar una actitud asertiva. Sobre todo, me gustaría recordaros que no existen personas pasivas, asertivas o agresivas. Lo que hay son actitudes pasivas, asertivas o agresivas. Y cada uno de nosotros durante un mismo día podemos pasar por cada una de ellas. Lo que es cierto es que normalmente predomina alguna de las tres. Lo interesante sería irnos hacia el centro, hacia esa actitud que contempla nuestras necesidades y las del otro. Recordamos que la tendencia hacia una actitud pasiva es que dejo que los demás impongan su necesidad por encima de la mía, no defiendo mis propios intereses y me estoy agrediendo porque me estoy olvidando de mis necesidades. Es el caso de las personas que les cuesta mucho decir que no, cuando la gente les pide cosas, sí, 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 y luego no tienen vida personal. Es posible que a alguno de vosotros esto os resuene. La tendencia a una actitud agresiva es la contraria, que es cuando impongo mi necesidad a los demás y les agredo. Y me olvido de sus necesidades, antepongo mis necesidades a las de los otros. Como decía, cada una de las personas nos bailamos por estas tres y lo interesante sería pues cada vez más estar en ese equilibrio en el que la parte de la asertividad pues gana fuerza. Muy bien, aquí el breve repaso de los conceptos que me parecían más importantes y vamos al calendario de trabajo. Como os dije, el calendario de trabajo no conviene definirlo en un presupuesto porque será un documento que caduca pronto y el presupuesto normalmente lleva su propio plazo para que te lo acepten, con lo cual estarías haciendo un esfuerzo tremendo que enseguida se vería descompensado. Tenemos el proyecto ya y cómo hacemos para conseguir nuestros objetivos y los de nuestro cliente.
Evidentemente, el proceso de diseñar va a adquirir una importancia muy fuerte cuando tenemos el proyecto encima de la mesa. Eso ya lo veréis en otras asignaturas, pero a mí lo que me interesa aquí es que gestionemos todos los recursos que están en nuestra mano y que tengamos en cuenta al cliente en ese proceso de diseño. Importantísimo, antes de empezar, hacer un calendario de trabajo donde definimos las fases y donde también incluimos los deberes para el cliente, ¿eh? No solo te digo cuándo te voy a entregar mis propuestas, sino que también te digo cuándo me vas a tener que dar respuesta. Porque si el cliente está esperando de nosotros que cumplamos unas fechas, tenemos que hacerle saber que para que nosotros cumplamos esas fechas necesitamos de su implicación. De esta manera todos los involucrados pueden planificarse su trabajo y en ese calendario pues tenemos que indicar reuniones, entregas y correcciones. Por ejemplo, una de las cosas que yo pongo al principio de todo en un calendario es fecha máxima para que el cliente me facilite la información que necesito. Pueden ser varias fechas, ¿eh? Igual le puedo poner una fecha para que me envíe las referencias visuales o el moodboard, como decía, y quizás puedo darle otra fecha pues para que me envíe otro tipo de documentación que necesito, igual documentación más técnica, que no es necesario que yo la tenga la primera semana de trabajo porque todavía no he entrado en esa fase. Si hay urgencias, primero hacerle saber al cliente que hay trabajos que requieren su tiempo, ¿eh? Y que hay ciertas urgencias que las podemos atender, pero lo que va a salir perjudicado es el resultado del proyecto, con lo cual, bueno, es interesante luchar también por esa forma de trabajo digna en la que puedo pensar en condiciones, todo esto dentro de un sentido común, claro, pero que puedo pensar en la idea y también decirle al cliente que incluso cuando reciba las ideas va a tener que reflexionar sobre ellas y va a tener que dejarlas reposar. Igual que nosotros, podemos estar trabajando 4 o 5 días a tope en el proyecto y pasa el fin de semana y ese fin de semana se reposan los conceptos y cuando volvemos el lunes pues nos han aparecido cosas nuevas, ahora hemos visto cosas con más claridad. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta en los calendarios de trabajo. Si lo hacemos todo siempre bajo presión, vamos a dar poco espacio a esos espacios de improvisación, de incorporación de nuevos puntos de vista y de lo que se llama serendipia, ¿no? Esos descubrimientos casuales pues, que pasan cuando estás introducido en el proyecto y ves referencias del mundo que te pueden ayudar a mejorar ese proyecto. Aparte, las repercusiones de una decisión, de un proyecto de diseño, al final va a tener fuerza a medio o largo plazo, con lo cual, ¿por qué tenemos que discutir o reflexionar en 2 días algo que vamos a estar cargando con ello durante 2, 3, 10 años? Igualmente, yo siempre insisto a mis clientes, de hecho lo pongo en los presupuestos, que es importante que me entreguen su feedback, su retroalimentación con un poquito de agilidad, ya que las largas esperas hacen que los creativos perdamos motivación en la dinámica de trabajo, ¿no? Si enviamos una propuesta y no nos responden en un mes, probablemente desde que nos respondan hasta que nos pongamos a trabajar en ello, lo más probable es que le dediquemos más tiempo. ¿Por qué? Pues porque nos han entrado otros proyectos, han aparecido nuevas prioridades, el proyecto que hace un mes te entregué, hace un mes lo tenía muy fresco en la cabeza, pero hoy se me ha olvidado, con lo cual tengo que volver a abrir archivos y ver los detalles para responderte, ¿no? Entonces es como que se va retroalimentando y si el cliente tarda y luego el diseñador tarda más, pues luego el cliente tarda más y eso va a hacer que nuestro proyecto se alargue y se alargue sin fin. Atención, este es uno de los problemas más habituales dentro de proyectos de diseño de producto. Puede haber empresas que tengan mucha urgencia en desarrollar el diseño, pero si ciertamente les aparece un problema serio en la empresa o un problema financiero o cualquier cosa que interfiera, entendamos que el proyecto de diseño es una apuesta de futuro que está haciendo la empresa, pero si tiene un problema grave de presente, lo más probable es que esa apuesta de futuro pues quede aparcada. Con lo cual tenemos que hacer todo lo posible para que se coja un cierto dinamismo en el proyecto, el cliente se implique con ese mismo dinamismo y podamos dar respuesta para que efectivamente el proyecto se lleve a cabo. Porque no hay nada peor que
el que te paren un proyecto y nunca más se vuelva a poner en marcha, que ocurre también, ¿eh? A mí me ha pasado pues trabajar en un proyecto y que me dijeran, bueno, hay que dejarlo porque han entrado nuevos inversores y vamos a revisar toda la estrategia de la empresa. Aparte de que cuando trabajas con royalties, pues a nivel económico es un desastre, tampoco interesa porque lo que queremos conseguir es que el proyecto salga adelante. Como decía, el calendario es la primera acción que hacemos del proyecto del diseño, ¿eh? Lo primero que habría que hacer, donde marcamos las fechas clave, los días festivos o las ausencias conocidas, porque el cliente visita una feria o nosotros también estamos de visita en algún lado y no podemos estar por el proyecto. Entonces, nosotros vamos a ser quienes propongamos el calendario de trabajo al cliente, teniendo en cuenta cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las fechas clave del cliente. Como tiene que ofrecernos material, retroalimentación o feedback y sus aprobaciones, también le vamos a dar espacio en ese calendario para que sea consciente de cuál es su responsabilidad dentro del proyecto. ¿Qué ocurre? Pues que la segunda opción sería que nos aprueben el calendario, ¿eh? Vamos a pedirle al cliente que expresamente nos comente ese calendario si necesita cambios o nos diga que el calendario está ok. Si no nos lo aprueba, yo nos recomiendo empezar, ¿vale? Las primeras fases del proyecto son las que van a marcar la forma de trabajar y las reglas del juego. Por lo tanto, es importante que recibir esa aprobación del cliente antes de empezar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay un montón de herramientas online para gestionar proyectos, aunque también es cierto que hay herramientas que pueden llegar a ser muy complejas. Entonces, perdonad, iba a estornudar y no he estornudado. Vale, existen un montón de herramientas, también tienden a la complicación porque pretenden dar respuesta a cuestiones de grandes organizaciones, con lo cual es importante no olvidarse de la simplicidad, ya que una herramienta de gestión de proyectos nos debería facilitar las cosas y no complicarlas, ¿eh? Os voy a poner un par de herramientas en la documentación. Son herramientas, he trabajado con una de ellas, la segunda no la conozco, pero parecen interesantes. Bueno, desde luego la primera es interesante. Si simplemente tenemos que mostrar un calendario de trabajo, el diagrama de Gantt, que es esta línea de tiempo en la que dividimos, como veis aquí se marca la línea de tiempo, en este caso es el mes de mayo con cada uno de sus días y marcando, entiendo que estos son los domingos en este caso, y donde hacemos, bueno, cruzamos esa línea de tiempo con un listado de tareas que son las que van a ir por orden, ¿no? Las tareas, que aquí podríamos agrupar varias tareas en fases, es decir, podría que haber una agrupación que nos ayudara a ver que esto es la primera fase. Y como veis de esta forma podemos ver de qué manera se van enlazando unas y otras, con lo cual si aquí hay un movimiento y en lugar de recolectar los datos en 4 días los recolecto en 6 días, voy a entrar en conflicto, porque tendría que estar visitando a la empresa y no lo estoy haciendo, con lo cual todo el calendario se ve afectado. Entonces es importante, primero, hacerlo bien consciente, también darse espacio, porque si quizás 3 días es poco tiempo, pues podemos darnos 4 para tener un cierto margen y que no nos acabe afectando en otras fases. El calendario, de todas formas, es como un plan de empresa, nunca se cumple, pero lo importante, igual que nunca se cumple, bueno, a mí me ha pasado en ocasiones, he entregado cosas antes de hora o he entregado cosas después de tiempo. Lo que pasa es que yo misma he hecho esa autorregulación hablando con el cliente y actualizando el calendario en cada una de las fases. Es decir, que si yo veo que la primera parte le había dedicado mucho tiempo y puedo saltármelo y que otra de las fases pues me he equivocado y necesito más tiempo, pues también puedo jugar con eso, siempre y cuando este sea un archivo vivo y que tenga en cuenta las fechas finales de entrega, es decir, que cualquier movimiento interno afecte lo menos posible en la fecha de entrega final. Muy básico, este yo lo he usado a menudo y va muy bien, se llama Tom's Planner, ¿eh? Aquí veis que, bueno, pues es esta línea de tiempo y es muy fácil de elaborar, simplemente clicando y arrastrando marcas los días, aquí es donde defines las tareas y quién es la persona relacionada
e incluso puedes poner cuál es el estatus, es decir, que a medida que va avanzando el proyecto puedes ir actualizando en qué momento estamos, ¿vale? Y exacto, y aquí hay también un tema de colores que es en relación a las personas que están a cargo de ese proyecto y de esa tarea. Después tenéis también Gantt Pro. Gantt Pro, como os digo, no lo he usado, sin embargo, bueno, he estado viendo la documentación, me parece que puede ser un recurso interesante. Solo os puedo recomendar el primero porque es el que de verdad he usado, pero está abierto para que lo observéis. Yo creo que el Gantt Pro ofrece algunas posibilidades más. Es posible que el Tom's Planner en algún aspecto pues se quede más corto. Vamos al siguiente apartado, la gestión de recursos. Gestión de recursos es un concepto amplio, pero cada vez que tenemos un proyecto, pues vamos a tener que gestionar los recursos. Por un lado están los recursos humanos, las personas que van a estar involucradas en el proyecto, que puede ser desde el cliente, trabajadores, hasta proveedores. Los recursos económicos es cuánto presupuesto tenemos disponible para diseño y cuál para todo el resto de aspectos del proyecto, maquetas, prototipos, producción o cualquier otra tarea que tengamos que subcontratar. Y el recurso de tiempo. El tiempo muchas veces no lo contemplamos, pero es un gran recurso que además no se puede comprar ni vender. El tiempo es el que es y solamente pasa. Lo podemos aprovechar o desperdiciar, pero no podemos negociar con él. No podemos usarlo como una herramienta de cambio, digamos, ¿no? Es el tiempo del que disponemos para realizar el proyecto en global y en concreto cada una de sus fases. Recursos humanos. Esta es la parte más compleja de gestionar, porque somos personas, ¿eh? Entonces, para empezar, si solamente estamos nosotros en el equipo, importante tener atención a nosotros mismos, a tu propio bienestar, a estar cuidados, a estar motivados, a sentirnos bien, es decir, hacer aquellas cosas que nos alimentan el espíritu además del cuerpo, ¿no? Alimentarse bien, dormir bien, hacer deporte, acudir a exposiciones, cualquier cosa que te pueda inspirar a ti para mejorar la creatividad, es importante que seas capaz de mantenerla en tu día a día, en tu ritmo diario, para poder dar respuesta profesional en tus proyectos y evidentemente pues sentirte más feliz, que también es un tema no poco importante, ¿eh? Pero esto es una parte de la gestión de recursos. ¿Cuántas personas freelance están quemadas? No se quitan el pijama en todo el día, pues precisamente por no tener cuidado de sí mismos. Es una actitud pasiva, si os dais cuenta. Están dando prioridad a las necesidades del cliente por encima de las suyas propias. También es importante ver que no podemos vincularnos a demasiados proyectos a la vez para poder dedicarle a cada uno el tiempo y la atención que le merece. Y como decía, bueno, momentos de ocio, conciliación y también cobrar de forma justa por nuestro trabajo. En el caso que gestionemos un equipo, es importante buscar el equilibrio entre el que les podamos ofrecer suficientes retos, aquí lo he expresado como tareas y proyectos, y hacerlo de una manera interesante para que los tengamos motivados. Cuando la gente está contenta, está feliz, los resultados son mejores. Y como lo veis, es un efecto que tiene efectos en el resultado económico, pero sobre todo tiene efectos en el resultado emocional de las personas, y qué mejor que poder trabajar con gente que está feliz y contenta, que seguramente nos va a ayudar a que nosotros también estemos más felices y contentos. Además de gestionarnos, a diferencia de gestionarnos a nosotros mismos, como hablábamos antes, es importante compartir con la gente que trabaja cuál es la información al completo del proyecto, la que nos está dando el cliente, no quedárnosla, y tener al equipo constantemente actualizado acerca de la situación y todo lo que ocurre. No hay nada peor que estar trabajando para alguien, no entender las correcciones que se hacen, que te den giros inesperados, o darte cuenta de que hacía días que alguien sabía algo y que tú no te habías enterado, y es un desastre en los efectos de tu motivación, sobre todo. Vale, partimos de la base que el equipo ya está cobrando de forma digna, con lo cual es importante saber que existen formas diferentes al incentivo económico. El dinero motiva,
pero motiva por poquito rato, ¿eh? Porque eh, inmediatamente queremos más, ¿eh? Nos dan un extra, nos encanta, nos gusta, pero quizás al cabo de 3 meses seguimos con mucho trabajo y esa motivación inicial pues la hemos perdido. Entonces es recomendable ofrecer otro tipo de incentivos, ofrecer formación para que la gente crezca, dar sesiones de motivación, bueno, a temas en especies, en experiencias, ¿no? En lugar de dar un extra, pues ¿por qué no le puedo invitar a mi equipo a que vaya a un parque de atracciones y pasen un día fantástico, ¿no? Eso se mantiene más en la memoria porque ha sido una nueva experiencia. Como os decía, software de gestión de proyectos, existen una barbaridad de productos en este sentido. Uno de los más conocidos y más famosos es Basecamp, que es muy simple y muy usable. Está hecho desde un punto de vista muy abierto y es de pago. También existen muchas alternativas de código abierto. Si os interesa un poquito Basecamp o una forma de gestionar proyectos de manera simple, os recomiendo mucho que os leáis los libros que están escritos por los autores de Basecamp, que se llaman Reinicia y Remote, que habla del trabajo a distancia. Son libros que ofrecen de forma muy sencilla, muy clara, una apertura mental acerca de cómo gestionar los proyectos, mantener al equipo motivado y cómo hacerlo desde un punto de vista de una vida tranquila y feliz. También es importante ir tomando nota de cuánto tiempo hemos estimado dedicar al proyecto y mantener el track. Es decir, si yo he definido que para la fase 1 voy a destinar 22 horas de trabajo, es más que interesante apuntar en algún lado, cerca del presupuesto, cuántas horas finales le he dedicado, porque si le he dedicado 40 tengo un problema. Es más, si le he dedicado 40 lo que voy a poder ver es a qué precio hora estoy cobrando este proyecto. Ningún proyecto acaba siendo cobrado al mismo precio hora. Una es el precio hora que tú pones para tu valoración y otra es el que finalmente consigues, y que depende de muchísimas variables, porque no solo está tu trabajo y tu eficiencia, sino la eficiencia del cliente en sus correcciones, etc. Entonces, por lo menos, si somos conscientes de ese track y de que ya nos hemos pasado de las 22 horas, es interesante saberlo y decidir si queremos seguir trabajando por convicción y no por desconocimiento. Por lo tanto, llevamos control de las horas dedicadas a cada proyecto. También hay software para estos temas, para poderlo apuntar de forma fácil y para acabar evaluando si el presupuesto se ha realizado correctamente, lo que nos va a permitir corregir la valoración para otros proyectos o identificar qué tipo de proyectos son más rentables que otros y poner esfuerzos en potenciar los primeros. Esto parece una información que es intuitivamente fácil de comprender, pero al final cuando te pones a hacer los números, alucinas de verdad con los resultados. Existe el principio de Pareto, la regla del 80-20. No sé si os suena este principio, se aplica a muchas cosas en la vida. Uno de los más importantes es el del rendimiento económico. Esta idea la explica Tim Ferriss en este libro, La semana laboral de 4 horas, que es un libro que para mí fue rompedor y a día de hoy todavía aplico muchísimas de las cosas que se plantea aquí. Fijaros que Timothy Ferriss lo que plantea es trabajar 4 horas a la semana. No es el caso, no he logrado conseguir su objetivo. Lo cierto es que es un libro transgresor que plantea de forma bastante utópica de qué forma gestionar los proyectos para que sean más eficientes. Y una de las cosas que dice es: el 80% de tus clientes tan solo te aportan el 20% de tus ingresos. Y el 20% de tus clientes te aportan el 80% de tus ingresos. Con lo cual, ¿por qué no eliminar al 80% de los clientes que tan solo te están aportando ese 20%? Porque eso me permitirá centrarme en los poquitos que me están dando esa financiación, que me están pagando más y mejor, que seguramente de otra forma estaré atendiendo menos y así consigo aumentar mi rendimiento económico.
Tiempo. El tiempo es un recurso muy valioso, muy importante gestionarlo durante el proyecto y además, como sabéis, va enlazado al recurso económico, sobre todo si hemos realizado una valoración a partir de precios hora, ¿no? Ya lo dice el nombre, es recurso económico versus recurso de tiempo. El tiempo también nos ayuda a concretar el proyecto y definir, bueno, cuánto debería durar cada una de las fases. Y al haber definido el tiempo, pues cuando llegue ese plazo, pues sabré si me estoy pasando o no en dedicación, ¿vale? Podemos decidir continuar con la fase abierta más allá de lo que se había presupuestado o directamente cerrar la fase. También es interesante limitar el tiempo total dedicado a un proyecto en relación al calendario. No estoy hablando de las horas, sino del plazo máximo, es decir, establecer unas fechas límite para el cierre del proyecto o un cobro final. Esto sobre todo sirve cuando el cliente nos pide una rebaja. Es uno de los puntos en los que podemos negociar. Yo lo he hecho a menudo. Algún agosto que no me he ido de vacaciones, por ejemplo, y que no tenía muchos proyectos, pero me interesaba trabajar, pues cuando he tenido un par o tres de proyectos que estaban interesados en realizarlo, pues les he ofrecido un buen descuento si hacíamos el proyecto durante el mes de agosto y lo cerrábamos en el mes de agosto. Con lo cual yo estoy forzando a tener proyectos en una época en la que no suelen haberlos, por lo menos aquí en nuestro país, agosto está cerrado y no pasa nada. Pero el cliente con esa motivación económica pues está dispuesto en hacer ese esfuerzo y ajustarse. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Para hacer el seguimiento es importante hacer un buen encuadre y definir quiénes son las personas involucradas y sobre todo los interlocutores. Las personas involucradas son los que tomarán las decisiones. Y también tenemos que ver cuáles son las personas responsables de cada uno de los aspectos del proyecto, bien desde el lado de la empresa y bien desde el lado del equipo de diseño. Porque si vamos cambiando de interlocutores, vamos a tener por seguro que tenemos problemas de comunicación. Ya visteis el ejemplo de los problemas de comunicación del manantial de Howard Roark. Tristemente es una escena más real de lo que nos gustaría creer. Y en ese caso están siendo el mismo interlocutor, ¿eh? Imaginaros si un día hablan uno y al día siguiente sigue la negociación otra persona. Suena muy obvio cuando lo explico así, pero en el mundo real existe, ¿eh? Pasan estas cosas y eso hace que se pierda eficiencia y fluidez de comunicación en los equipos. Fases del proyecto. Si os acordáis, en la primera semana ya estuvimos hablando de una agrupación de fases, ¿no? En la que primero observábamos y analizábamos, después planeábamos y proyectábamos, ya era el momento de construir y ejecutar y finalmente tocaba evaluar. Esta definición es extremadamente amplia y genérica. ¿Por qué? Porque pretende ajustarse a cualquier proyecto, pero no ajustarse a medida, sino en términos globales. Entonces es importante entender que las fases las define el diseñador en este caso. Cada uno de vosotros vais a definir las fases que mejor se encajan con vuestra metodología, ¿vale? Yo os recomiendo que planeéis las fases al realizar el presupuesto y que por cada fase contempléis todo el conjunto de trabajo que va a requerir la aprobación por parte del cliente. Es una buena forma de definir fases. Por lo tanto, la fase lo que contempla es desde que el cliente me ha dado el ok del presupuesto, pues toda esa serie de trabajos que yo tengo que hacer hasta que vuelva a entrar en contacto con él para que me diga si voy por buen camino. Esa sería la fase 1. Una vez que me ha dicho si voy por buen camino o me ha hecho las correcciones, bueno, pues resolvemos las correcciones y a partir de ahí empieza la siguiente fase, elaboro todo mi trabajo que tengo que hacer hasta que necesite la aprobación y una vez se lo presente al cliente ya está terminando la segunda fase. Cuantas menos fases, cuanto menos lo segmentemos, más fluido es el proyecto, pero también aquí hay que buscar un equilibrio porque necesitamos conocer bien de cerca la percepción del cliente sobre aquello que estamos haciendo y no trabajar hasta definir mucho los detalles
si no le hemos enseñado, por ejemplo, el aspecto general del producto al cliente, ¿no? Porque si acabamos resolviendo problemas técnicos sin mostrar el aspecto formal al cliente, y cuando lo tenemos todo resuelto se lo enseñamos al cliente y no le gusta el aspecto, pues todo ese trabajo va a ir a la basura, no va a servir para nada. Equilibrio, esto se va consiguiendo también con la experiencia. También es importante que las fases se cierren realizando presentaciones suficientemente dignas, como para alguien que no es diseñador pueda comprender la idea. Es por eso que en esta asignatura os doy tanta importancia a la presentación de los documentos, a que sean claros, a que a nivel de maquetación sean amables, fáciles de leer, a que se comprendan las argumentaciones y a nivel visual se entienda de qué estáis hablando y a qué os referís, porque eso es una parte que para gestionar bien el proyecto es vital. Por ejemplo, en la presentación de un concepto podemos tener la idea preconcebida de qué materiales vamos a usar. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo un mueble, podemos pensar que es de madera o de qué dimensiones puede ser aproximadas, pero no es necesario que sepamos exactamente qué material es o de qué lugar procede o cuáles son sus dimensiones concretas, por decir algo, ¿eh? Estamos presentando un boceto, pues seguramente en ese boceto, en ese render inicial, todavía no hemos llegado a definir ese nivel de detalle, excepto que el tipo de madera sea un concepto clave dentro de esa propuesta que estamos presentando. Y por último, vamos a la última fase, la más olvidada, la evaluación del diseño. ¿Cómo hacemos para medir la satisfacción de un cliente? Acordaros que esto también lo hablábamos al principio, la satisfacción es el valor percibido menos las expectativas. Por lo tanto, para poder evaluar debemos tener claras cuáles son las expectativas del cliente, ¿eh? Y esas expectativas se definen al principio de la relación mercantil, se definen a través de las primeras conversaciones, a partir del briefing, etc. Os pongo aquí una cita de Xenia Veladas, esta autora que me encanta, que además es ex profesora mía. Ella dice, el diseño es riesgo y por ello hay que aprender a gestionarlo, pero el diseño bien gestionado es rentable, tanto en términos de ROE, Return on Equity, o sea, en términos de beneficios financieros, como de ROI, Return on Investment, retorno de la inversión, es decir, cuánto dinero me vuelve después de haber aportado yo dinero, ¿no? Sobre la evaluación del diseño, hay muchas voces en el sector. Hay gente que piensa que el diseño debería conseguir ser algo medible de forma concreta y hay quien dice que el diseño pues, es una cuestión de convencimiento y no está tan vinculado a la razón, ¿eh? Lo cierto es que no deja de ser un intangible y es un intangible que afecta a muchos aspectos y muchas capas de la empresa, con lo cual es cierto que es muy difícil de evaluar el verdadero impacto del cliente. Pero vamos a ver qué cosas podemos evaluar. Por un lado, podemos evaluar la satisfacción del cliente y saber si hemos respondido a la persona o empresa que ha confiado en nosotros. Por ejemplo, elaborando una reunión final de evaluación del proyecto o enviando un cuestionario en el que el cliente nos responda pues hasta qué punto está satisfecho, ¿no? Importante que hagamos preguntas abiertas, que no introduzcamos a las respuestas, ¿vale? Por ejemplo, ¿crees que se han cumplido las expectativas planteadas en el briefing? Versus, ¿estás contento con la solución creativa a la que hemos llegado? Esta última sería una respuesta cerrada en la que solo nos podrían responder el sí o no y ya estamos diciéndole que debería estar contento, ¿no? Incluso en ambos casos son cerradas porque las dos se pueden responder con un sí o no, pero la primera la deberíamos acompañar de otra pregunta, el ¿en qué medida crees o hasta qué punto crees que se han cumplido las expectativas planteadas en el briefing? Es una manera en la que le damos espacio y tiempo al cliente para que responda con sus propias palabras a partir de sus propios sentimientos y que nos diga si realmente está contento o está satisfecho o está agradecido, porque cada una de estas palabras tiene un significado diferente y cuando la ponemos nosotros el adjetivo, pues estamos perdiéndonos la maravillosa oportunidad de conocer qué es lo que realmente quiere el cliente.
Por el otro lado están los indicadores y el boca a oreja es un excelente indicador de la satisfacción del cliente. Cuando nos llega un nuevo cliente porque ha habido alguien que ya ha trabajado con nosotros y que nos ha recomendado, eso es un ejemplo claro de una gran satisfacción del cliente. Si no estoy contenta con alguien, ¿yo por qué lo iba a recomendar? Por otro lado, podemos valorar los resultados que el proyecto ha proporcionado a la empresa. Es un apartado bastante complejo porque al ser el diseño una disciplina holística, perdona, olímpica, los resultados económicos de la empresa no solo dependen de un buen o mal proyecto de diseño, sino que dependen también de si se hace una tarea comercial buena, si hay un buen trabajo de distribución, si el producto no acaba de llegar a las tiendas, pues probablemente no vendamos y quizás hay un diseño excelente pero hay una mala distribución, ¿no? Pero bueno, siempre nos puede dar una guía. O si desde luego, si el impacto económico es beneficioso y la empresa está vendiendo más que antes, en ese caso desde luego va a ser un impacto directo del diseño, porque el cambio que ha introducido la empresa en esa temporada deberíamos contrastarlo, pero uno de los últimos cambios es que ha incorporado diseño, ¿no? Además, podemos valorar si el diseño ha tenido algún impacto en la percepción de la marca en sus consumidores, en la valoración por el mercado. Esto lo que ocurre es que no se puede ver de forma inmediata, yo no puedo lanzar el producto y ver si se ha generado un impacto en la percepción de la marca, sino que se tiene que hacer con un trabajo de campo, ¿no? Antes de iniciar el proyecto, pues hacer unas encuestas o entrevistas a clientes para identificar con qué relacionan la marca y unos meses después pues volver a hacer una entrevista similar y ver si estos resultados pues han tenido cambios significativos. Y aparte, para terminar, quiero hablaros de un ejemplo de un autor que es Christian Felber, que escribe sobre la economía del bien común y que lo que propone es que la economía no debería solo regirse por resultados económicos, sino que los resultados que retornan a la comunidad, al bien común, a las personas, son un impacto que deberían tener las empresas. Os he puesto el libro por si os interesa. Tengo una explicación porque lo que propone este libro es medir la economía a través de indicadores de mejora del bienestar común, por encima de los resultados económicos que finalmente solo están beneficiando a unos pocos. Esta teoría está basada, al igual que una economía de mercado, en empresas privadas e iniciativas individuales. Pero a diferencia de los modelos anteriores, estriba en que las empresas no se esfuerzan por competir entre ellas para obtener más beneficio económico, sino que cooperan entre sí para conseguir el mayor bien común y para la sociedad en su conjunto. Es un libro revolucionario, ha sido bestseller en Austria y Alemania, el autor creo que es austríaco, pero bueno, desde luego el libro está escrito en alemán, y ahí se explican los principales valores sobre los que se asienta el modelo auspiciado por el autor, Christian Felber. Él habla de dignidad humana, de solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y democracia. Y el objetivo es poner freno a la desigualdad social, a la destrucción medioambiental y la pérdida de sentido y democracia que reina en nuestros días. ¿Te apuntas al cambio? Esta es la última diapositiva de esta semana y por ende la última diapositiva de esta asignatura. Me gustaba pues terminar también con una propuesta de futuro que me gustaría que conocierais y que investigarais, porque creo que los diseñadores de hoy en día, de cualquier época, pero en concreto ahora que somos conscientes de todo el daño que le estamos haciendo al planeta y de las desigualdades sociales que hay, pues que trabajemos en esta línea, ya que el impacto de nuestras decisiones va a tener un impacto directo tanto en el planeta como en la sociedad. Por lo tanto, seamos conscientes, démosle la importancia que tiene a este aspecto nuestro como diseñadores. Un apunte final sobre la evaluación. Lo importante de las evaluaciones es crearlas o ayudar al cliente a que cree evaluaciones suficientemente bien argumentadas y específicas como para que podamos entender qué propuestas de mejora plantea. No he añadido, y lo añado ahora de viva voz, también podemos hacer una autoevaluación o una evaluación interna con el equipo. También lo que pasa dentro del equipo es importante y podemos reunirnos o crear unas encuestas de valoración entre el equipo
y comentar qué cosas han funcionado bien, qué cosas han funcionado mal y qué propuestas de mejora se plantearían. Otra vez, la asertividad es importante, sí, 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 alumnos. La asertividad en las evaluaciones es importantísima para que se consideren críticas constructivas y no se consideren agresiones, ¿eh? Por lo tanto, por ejemplo, es mejor hablar de aspectos a mejorar que de problemas o aspectos negativos del proyecto. Con lo cual aquí mucha sutileza y delicadeza en la forma de expresarnos, pero también mucha profundidad en la argumentación y mucha concreción, ¿eh? No podemos decir que, bueno, la fase de desarrollo técnico no ha sido satisfactoria. Vale, eso es un buen inicio, pero necesito saber de qué me estás hablando para que lo pueda mejorar. Entonces espero que la evaluación tenga frases concretas, se refiera a ejemplos concretos y proponga propuestas de mejora específicas. Pues con mucha pena me voy a despedir, os voy a echar de menos, que lo sepáis, voy a echar de menos las ristras de sugerencias en los tableros y vuestras participaciones en los chats, aunque todavía nos queda una videoconferencia. Y bueno, nos vemos pronto, espero que estéis animados con esta última semana y que deis un impulso final para acabar con esta asignatura que seguro que estáis súper motivados para seguir adelante y pasar también a las siguientes asignaturas, que os espera un recorrido increíble y maravilloso y que me dais mucha envidia. Bueno, un abrazo y nos vemos pronto.